Estimada profesora, junto con su nombre me presento. Mi nombre es María Fernanda Hernández, estudiante de Trabajo Social. A continuación presentaré mi mapa conceptual. A modo de introducción, hablaremos sobre la estadística social, que nos permite analizar fenómenos sociales mediante diversas herramientas. Esta disciplina facilita el estudio de problemas complejos al descomponerlo en partes simples. Veremos conceptos claves como los modelos, que simplifican situaciones complicadas, y la unidad de análisis, los elementos principales de una investigación. También discutiremos la hipótesis, que nos ayuda a explicar y predecir fenómenos a partir de datos recopilados, siempre buscando una perspectiva equilibrada para evitar sesgo en grado 2018. Estadística social es una disciplina que explica fenómenos sociales complejos mediante diversas herramientas. Un concepto clave son los modelos que simplifican situaciones complicadas, como entender los patrones de migración del campo de la ciudad sin utilizar a cada individuo. Otro concepto importante de la unidad de análisis, que es el elemento central de una investigación. Por ejemplo, al estudiar el acceso a la educación en zonas rurales, la unidad de análisis podría ser los estudiantes, las escuelas, lo que nos permite concentrarnos en el foco de nuestro estudio. La hipótesis. Las hipótesis son también fundamentales en la estadística social y pueden ser de varios tipos. Descriptivas. Estas suposiciones describen características de los datos, por ejemplo, la cantidad de estudiantes rurales que acceden a la educación superior. Topológicas se centran en la estructura de datos como la ubicación de las escuelas rurales en un mapa. Relacionales buscan entender cómo se relacionan dos variables, por ejemplo, cómo el nivel de ingreso afecta el acceso a la educación. Explicativas o causales intentan identificar en qué causa o qué la falta de estructura es la razón de bajo acceso a la educación superior en zonas rurales. Estadísticas. Estas se prueban con métodos estadísticos para comprobar si son verdaderas. Por ejemplo, usar un test para ver si hay relación significativa entre la distancia a la escuela y la tasa de asistencia. Unidad 1. Diseño metodológico y construcción de datos. Se abordan conceptos claves para el diseño metodológico de la construcción de datos en estadística. Esta disciplina se centra en recolectar, interpretar datos para tomar decisiones informadas. Por ejemplo, se puede recoger información sobre el rendimiento académico en las escuelas rurales y analizarla para identificar factores que influyen en el éxito escolar. Se destaca la perspectiva equilibrada, que impide considerar múltiples puntos de vista para evitar sesgos. Al estudiar la parte educativa es fundamental analizar tanto infraestructura como el acceso a recursos. La perspectiva de propiedad implica seleccionar el enfoque más adecuado para el contexto. Finalmente, el pensamiento proporcional y la imaginación estadística son habilidades que visualizan problemas estadísticos de manera creativa. Unidad 2. Análisis de datos descriptivos univariados. En la unidad 2 se profundiza en el análisis de datos descriptivos univariados, lo cual es fundamental para descubrir y resumir las características principales de los datos. Conceptos como la frecuencia, número de veces que uno valor aparece en un conjunto de datos y el porcentaje proporcional expresada en términos de 100 son útiles para entender fenómenos como el porcentaje de estudiantes rurales que terminan la educación secundaria. La proporción que mide relación entre una parte y Estado es fundamental para comparaciones como analizar la proporción de mujeres que acceden a estudios superiores en comparación con los hombres en áreas rurales. Además, el histograma es un gráfico de barra que muestra la distribución de una variable. Es muy útil para visualizar la distribución de las calificaciones de los estudiantes. Los porcentajes válidos que excluyen datos faltantes también son importantes para hacer inferencias más precisas. Unidad 3. Procesamiento, análisis, presentación de la información. Se aborda el procesamiento y análisis en presentación de información. Se introduce el concepto de tipo de muestro probabilístico, donde todos los miembros de una población tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Muestreo no probabilístico, donde se asegura una, una igualdad. Por ejemplo, un ejemplo sería seleccionar sobre solo los mejores estudiantes de esa escuela, lo que puede generar sesgo. También se utilizan instrumentos de medición como polígonos y ojivas para representar gráficamente la distribución y frecuencia de datos. Los gráficos son herramientas útiles para visualizar tendencias y facilitar la interpretación. Finalmente, se revisa hipótesis descriptiva, que ayudan a formular suposiciones sobre datos y a investigar las causas de los fenómenos observados. Para validar esta hipótesis se puede aplicar el test de variables para cómo verificar
y si el nivel socioeconómico afecta la tasa de graduación en áreas rurales. A continuación, presentaré el mapa conceptual sobre el paso a paso del proyecto que estamos realizando. Como concepto central tenemos la estadística social, donde investigamos una problemática social relacionada con el acceso a la educación superior, y el orden cronológico tenemos la unidad 1, que realizaremos el planteamiento de la problemática. Problema: desigualdad en el acceso a la educación superior en zonas rurales. Esto se refiere a cómo las personas de áreas rurales tienen menos oportunidades de acceso a la educación superior comparado con las personas en áreas urbanas. Hipótesis: la dificultad en el acceso a la educación superior en áreas rurales puede ser el resultado de varios factores, como la la falta de recursos financieros y las políticas educativas inadecuadas. Estos factores podrían estar contribuyendo de manera a la brecha educativa entre las zonas rurales y urbanas. Análisis de variables y estadísticas. Variable 1. Percepción de la calidad educativa. Esta escala de medición, en esta investigación, hay una escala numérica específica, ya que la percepción es cualitativa. Nivel de medición nominal. Significa que los datos se categorizan sin un orden específico. Por ejemplo, buena, mala, regular, mala. Tipo de variable. Cualitativa, ya que se trata de categoría y no con números. Función de la investigación. Independiente, puede influir otras variables, pero no se ve afectada directamente. Variable 2. Tasa de matriculación en educación superior. Escala de medición continua, ya que puede tomar cualquier valor dentro de un rango, porcentaje de matriculados, por ejemplo. Nivel de medición, de razón, porque hay un cero absoluto que indica la ausencia de matriculación y permite comparaciones proporcionales. Tipo de variable, cuantitativa, porque se mide con números. Función de la investigación, dependiente, ya que el resultado se trata de explicar o predecir. A modo de conclusión, la estadística social es una herramienta clave para entender problemas complejos como la desigualdad en el acceso a la educación superior, mediante un diseño metodológico adecuado, la recolección de datos y análisis detallado. Podemos identificar factores que influyen en estas desigualdades, como la falta de recursos en zonas rurales. Además, la estadística social logra bases para proponer soluciones que promuevan una mayor equidad. Grado 2018. Me despido, saludos cordiales, María Fernanda.